para que dejáramos completo este tema, ¿por qué no vemos el video en el que la dirigencia del PRD en el Distrito Federal dio su opinión? Sí, es a través de Raúl Flores quien ya hace esta demanda. Vamos a verlo. Creemos que debe ser investigado y investigado exhaustivamente, y no venimos aquí en una posición moralina, porque también no queremos que las víctimas ahora salgan perjudicadas, sino que al contrario, se investigue perfectamente, y venimos a sentar una posición en la que queremos que claramente se deslinden las responsabilidades. Bueno, esta es la expresión del PRD en su líder del DF, y yo creo que ya de malas noticias y de cosas como esta, ya vamos a dejar la basura en su lugar y vamos a regresar ahora. Esta semana salió la encuesta del periódico Reforma en la que hablaba de que el presidente salió bien librado de la encuesta. Pepe, ¿tú qué opinas? Me llamó la atención, Luis. Me llamó la atención, creo que es un momento complicado para el gobierno por el lento arranque de la economía. Los indicadores o las percepciones que se suelen tener sobre la marcha de un sexenio y de un presidente de la República dependen básicamente de dos grandes temas: el termómetro de la seguridad y el de la economía. Creo que el de la economía ha sido fuertemente impactado por el tema de la reforma fiscal, es decir, una variable interna, algo que motivó el gobierno, y es un tema que sin lugar a dudas le costó ya en la evaluación trimestral anterior al presidente. Al final de cuentas, creo que el presidente ha sido capaz de comunicar en todo lo demás, es decir, la percepción de lo que se ha hecho en Michoacán, asumo, le ha ayudado. Cuando venía ya de al menos un bimestre realmente complicado, es decir, Michoacán ya se cubría para efectos noticiosos como si se hablara de Afganistán, pero creo que no puede bajar la guardia, porque en la próxima evaluación tendrá dos componentes claves en la opinión pública. Uno, lo que está pasando en el Estado de México, es decir, lo que el efecto cucaracha o como se le quiera llamar. ¿Qué no fue a mí me parece más bien el taparse los ojos durante muchos años y venir a decir que por Michoacán hoy el Estado de México es pobre, tiene violencia, tiene asesinatos y tiene toda una serie de descomposiciones. Bueno, ese tema. Y dos, creo que viene ya el último trimestre de gracia para el arranque de la economía. Hay opiniones encontradas en ese sentido. Hay bancos que pronostican un crecimiento menor al de estimado por Hacienda, que es de 3.9%. Bancomer, lo escuché ayer, lo sostiene. Pero para lograrlo, el crecimiento de la economía tiene que ser verdaderamente importante en el segundo semestre del año. Entonces creo que para la evaluación del presidente los números no son malos, considerando las circunstancias. Creo que le pudo ir peor, y hoy tendrá la oportunidad, si el motor del gasto público empieza a jalar al sector de la construcción, al sector servicios, de salir un poquito mejor librado en el trimestre que sigue. No pasa el 50%, tampoco está súper bien, sino que aumentó su imagen para bien, pero todavía está muy distante de que sea la ideal. Sí, con respecto a los presidentes de Latinoamérica, y pues sí anda ahí más o menos en la tabla del medio, pero todavía no logra consolidarse el presidente como debería ser. Creo que es una muy buena noticia que el presidente empezó ya a arrancar. Al final, Luis, yo siento que el presidente de la República, a la distancia, ha hecho lo que ha tenido que hacer y ha hecho un buen trabajo, salvo el gran error de la reforma fiscal. Vamos, sí, si yo fuera a evaluar hoy este gobierno, si me hicieran a mí esa encuesta, esa sería mi reflexión. Es decir, hablamos 10 años de reformas constitucionales, todos tenemos una opinión al respecto y hoy se debaten los detalles que son las leyes reglamentarias, pero digamos, supo instrumentar la agenda de reformas. Están todas las reformas. Están todas. Creo que en ese sentido, el que sí fue un error que no midieron fue el tema fiscal. ¿Por qué?
porque como bien lo retomaba el periódico Reforma al inicio de la semana, está teniendo un serio impacto en el crecimiento, es decir, la gente no está gastando, el consumo está amarrado, y por otra parte no hay una recaudación mayor. Entonces, al final del día creo que fue una muy mala señal, un costo altísimo por un beneficio que a la fecha es muy magro. Y que va a mantener la economía atorada hasta que no se aclare perfectamente los alcances de esta reforma fiscal. Platicamos de la convención bancaria con respecto a este tema que estás diciendo de lo que está sucediendo. Pues bancos siguen sin prestar, cuando menos le prestan a los grandes como Oceanografía y no les piden ninguna prueba, y a los chiquitos los dejan libres de algo muy interesante, Luis, es que vamos, en un mal año para la economía, el 2013 fue un muy buen año para la banca en México. La economía rayó el 1%. Y el 2010. Claro. Sí, pero, y el 2021. Sí, pero tuvo utilidades récord. Es decir, tener 120,000 millones de pesos de utilidad es importante. Y vemos también cómo hay bancos a los que los golpes mediáticos les han pegado verdaderamente en sus finanzas, como HSBC, por ejemplo. Sí. Y vemos que el caso de Banamex no está cerrado. El presidente y ya de le está banqueros pegando. es el director de Banamex y no está teniendo una convención fácil. Entonces, me parece que al final del día sí tenemos que recuperar desde la perspectiva del ciudadano y desde lo público que la reforma financiera se ha vendido como un dique del gobierno para las utilidades excesivas y el cobro de comisiones a cambio de que la banca preste más. Si no logramos eso, habrá sido una reforma inútil. Pero ya dijeron que va a prestar más, pero va a cerrar más la necesidad de pedir todo lo que se necesite para garantizar que no se los roben. Pero mira, la verdad es que la miopía del gobierno en cuanto a la reforma fiscal parte del momento de que siguen viendo el problema fiscal como un problema de amarrado a la macroeconomía y como un manualito de los Chicago Boys. A ver, ¿qué dice el manual? Pues aquí el mercado va a bajar, aquí va a subir. La realidad de este país es que hay verdaderos cárteles empresariales, hay verdaderos cárteles que tienen controlado salarios de trabajadores bajos, utilidades excesivas, despachos transnacionales que litigan al gobierno, y no acaba de cuadrar. ¿Por qué? Pues porque esa otra parte que el gobierno cree que va por inercia natural de la propia reforma, no se va a dar. Es que los bancos van a prestar dinero. Sí te prestan, ¿cómo no? Te llegan invitaciones por tarjetas de crédito al 21, 22, 23% anual, ¿no? Al 35% anual y al consumo. Pero, ¿quieres un préstamo empresarial? Si eres pequeña empresa, no te prestan. No te prestan. Y si te fueran a prestar, tú no cumples los requisitos. Y eso que ni te el están mercado, ni pidiendo. el Banco de México, ni nadie va a obligar a los bancos a prestar, porque las políticas de préstamo las tienen ellos instituidas. Y los bancos, como Banobras, como Banco Nacional de Comercio Exterior, pues se han dedicado a generar, a fondear a las instituciones, a utilizar a la banca comercial para que sean los intermediarios de los créditos que ellos tienen. Pero entonces, ¿cómo podemos competir con las empresas que vienen del exterior, que ya vienen con sus créditos garantizados? Aquí están dedicados cada quien a proteger su coto. O sea, yo, cártel de las telecomunicaciones, controlo mi coto. Aquí no te metan. El cártel de la minería, su coto. Aquí la ley, no me meto, te metas conmigo. Y entonces cada quien tiene su coto de poder. Y pues el mercado no va a regular los cotos de poder, ni mucho menos. La cuestión salarial, la cuestión de los trabajadores. O sea, mantenemos un salario mínimo ridículo, que es base para muchos, base de referencia para muchas actividades económicas, pero no hay una acción que motive al empresariado a incrementar el nivel de ingreso de los trabajadores. ¿Ya estás en campaña? No, simplemente Porque es tu discurso que tenías ahora que estuviste como candidato. Yo veo que mientras sigamos con los salarios tan deprimidos como estamos, pues vamos a crecer. Aunque quiera el secretario de Hacienda nos recete que ya mero, pues no salen de su oficina, no van al súper, no se dan cuenta que pasa en la calle. Lo que sí hay es un cierre de comercios, de pequeños comercios. Yo tengo amigos
que son profesionistas que están cerrando sus negocios, sus oficinas, porque ya no les es rentable entre tanta cosa, entre contadores, infraestructuras, cuestiones fiscales que pagar. Pues, la gente va menos porque el Seguro Popular pues tiene la posibilidad de la gente ir a otro lado y las presiones son mayores. Entonces, está pasando eso. Yo no sé si la gente sienta que hay una verdadera... es un monstruo que no van a poder controlar y están cerrando antes de... Pero la verdad es que someter a una miscelánea, a un reparador de calzado, a llevar facturas digitales, información por computadora, pagar contador, no le va a salir. ¿Usted qué opina? Vaya, yo creo que sí, este manejo de la reforma fiscal fue muy poco afortunado, definitivamente. Yo sí percibo en el ciudadano una situación de incomodidad, de enojo al respecto de esto, porque además creo que sí, se pretende hacer un cambio radical, pero sin modificar el entorno que lo puede hacer factible. O sea, en primer lugar, trabajamos sobre la base de que todos los ciudadanos tienen que declarar todo lo que ganan estrictamente y pagar todos los impuestos que por ello causen. Muy bien, nada más que por otro lado, pues se nos pierden 300,000 millones de pesos en el presupuesto del último año de Felipe Calderón y no sabemos dónde están. Tenemos no sé cuántos miles, ya me confundí con el tema de cuántos, con el número de cuántos maestros cobran sin trabajar, que nadie los conoce ni nada. 40,000. Pero si quieren lo seguimos platicando después del corte. Entonces vamos a hacer una pausa. Recuerda, estamos en su mesa de diálogo y análisis de Visto Bueno Televisión. Si tienen algún comentario que hacernos, vistobueno.televisión@gmail.com. Regresamos.